Todos, espero que estén bien, que se encuentren bien. Vamos a tocar el día de hoy memoria principal. Hablamos ya un poco de todo lo que es, eh, digamos, dentro de la arquitectura de la computadora, un sistema complejo donde está el hardware, el software y están los recursos humanos. Acá dentro del hardware nos vamos a meter un poquito para entender qué pasa con el tema memoria principal. De todos modos, digamos, siempre tenemos que tener en cuenta este grafiquito que está acá, o que intenta aclarar un poquito qué pasa, ¿no? El microprocesador se nutre de instrucciones y datos que vienen de la memoria principal, que se cargan, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es invocar esas sentencias, ¿sí? Invocar esas sentencias y lo que hacemos es hacer que se carguen esos datos y esas instrucciones de manera que yo pueda eh, ejecutarlas y obtener los datos, ¿está? Los datos resultantes de mi proceso. Entonces, esto es muy fluido. Cuando yo invoco un programa, hay que ir a buscarlo, se carga en memoria y después los datos van a ir pasando hasta llegar al procesador, ejecutar los procesos y devolver los resultados que también vuelven a la memoria principal. Y antes de irnos seguramente vamos a intentar grabar. ¿Grabar para qué? Para darle soporte, ¿cierto? Esto tiene que estar soportado de manera física porque la memoria RAM y las memorias caché son volátiles. Se cargan con electricidad. Una vez que la tensión se va, se disipan en segundos, se va disipando la carga. En un momento ya no se sabe si es 0 o 1 porque la tensión va bajando y en determinado momento ya no son más legibles. Normalmente nos vamos a quedar con la parte funcional, la parte que nos afecta directamente cuando estamos programando y cuando llevamos un trabajo a un cliente. De manera tal que tenemos que saber, bueno, si el recurso que tengo o que tiene el cliente es suficiente para el programa. Entonces hay que poder medir de alguna manera lo que son capacidades, velocidades y demás. Bien, entonces tenemos unos buses que nos van a comunicar, ¿no? Buses de datos, buses de dirección y buses de control. ¿Por qué la flecha esta de dirección address está directamente hacia la memoria, desde el micro hacia la memoria? Pues el micro manda a leer y el micro manda a escribir. ¿Está? Entonces, la memoria siempre recibe una dirección o para darle el contenido hacia el procesador, que es donde va quedando por las cachés, o para recibir el dato que está en el bus de datos para escribirse, para cargarse, para actualizarse. Y el bus de control, bueno, para poder determinar qué acción seguir para que se lea y se escriba normalmente. Entonces, esto es como que lo tenemos que poder explicar con nuestras palabras. No sé las preguntas específicas que están en la unidad, pero sí hablar desde que la máquina arranca, el post, y se carga el sistema operativo en la memoria principal, en área reservada, y a partir de ahí ya los procesos que se empiezan a ejecutar son los propios del sistema operativo y lo que el usuario va requiriendo, ¿no? Una página web, reproducir sonido o ver un video local o en la web, y algún programa específico que se requiera en un momento dado. Bien, acá está el ejemplo de la caché L1, indicando que hoy por hoy está interno dentro de lo que es un microprocesador, ¿sí? Las cachés ya vienen integradas. Hasta ahora reconocemos que hay 1, 2 y 3, ¿correcto? Pero L4 viene bastante fuerte a nivel servidor, porque siempre va a estar bueno poder disponer de una memoria más rápida, aunque más pequeña, pero que me permita obtener el dato antes de llegar a la memoria. Porque no es lo mismo nanosegundos que milisegundos, ¿eh? O un milisegundo que 2 o 3. No sé, depende de las capacidades. Cuanto más grande es la caché, más tiempo se tarda en administrarla y más se tarda en recorrerla. Entonces, el tamaño y los tiempos
la tarea de obtener y escribir y actualizar es un tema que se va complejizando. Bien, entonces, en algún momento de la evolución, había una caché L2 que estaba por fuera del microprocesador. Ahora también está integrada, ¿sí? Vamos a ir viendo. Y bueno, hay un bus local que es el que permite la comunicación entre las cachés y la memoria principal. Y la zona de intercambio swap es directamente, está dentro del disco rígido, o sea que, ¿qué pasa cuando la memoria RAM se llena o se está por llenar? El sistema operativo previsor, o sea, está configurado, está programado para que pueda hacer esto, lo que va a intentar hacer es desocupar o mantener una cierta porción de la memoria principal libre, de manera tal que algunos procesos y datos se van a llevar, que no se están utilizando, se van a llevar despacito, sin apuro, a la zona de intercambio swap del disco rígido, que mientras el disco está encendido lo puedo acceder, y si se apaga, bueno, ya no tiene mucho sentido porque hay que ver con qué arranca la máquina la próxima, ¿no? La próxima vez que se enciende, o sea, se puede reutilizar o no. Ahora, hay que tenerlo en cuenta porque es un alivio para la memoria tener la posibilidad de mover espacio de memoria principal a la zona swap. Porque tengo que cargar algo muy grande y hay varios procesos que también los voy a utilizar o los estoy utilizando y van a ser requeridos instantes después, así que va a hacer falta mantener un porcentaje desocupado de memoria RAM. ¿Cuáles son las prestaciones de la memoria principal? Bueno, hay dos factores que se utilizan para medir prestaciones, el ancho de banda y la latencia. El ancho de banda se refiere a la cantidad de información que puede llevar y traer de una sola vez, de una sola lectura. Es el número de bits que se puede transferir en cada acceso a memoria. Esto tiene que ver con la propia arquitectura. Si tengo una arquitectura de 32 bits, seguramente voy a poder acceder a 32 bits de una sola lectura o escritura a memoria principal. En este caso, normalmente cualquier lado que compremos hardware nuevo va a haber de 64 bits, ¿correcto? Inclusive a nivel servidor son de 64 bits. Y la latencia se refiere a un par de medidas interesantes, que es el tiempo de acceso y el tiempo de ciclo. El tiempo de acceso es el tiempo máximo que transcurre desde que se realiza una petición de lectura o escritura por parte del procesador hasta que el dato se grabó o se puede leer, se lo puede acceder. Entonces, digamos, si yo estuviese en laboratorio y quiero medir este tiempo, hago una petición de lectura, arranco el cronómetro en nanosegundos, ¿no? Y una vez que tengo el dato disponible en el bus de datos, digamos que ya lo accedí. Así que el tema va a ser poder explicar con nuestras palabras qué es esto de la velocidad. Bueno, esto es fácil porque se refiere al ancho de banda que está muy ligado a la palabra. La palabra de la arquitectura es siempre 32-64 bits. Antes empezó con 4 bits, ¿no? Toda la historia esta. Después fue creciendo y se fue complejizando. La latencia, entonces, el tiempo de acceso se refiere al tiempo de acceso y al tiempo de ciclo. El tiempo de acceso es desde que se pide algo hasta que lo puedo disponer. ¿Bien? Si fui a escribir, estoy midiendo el tiempo de escritura entre que doy la orden y se escribió el dato. Y el tiempo de ciclo, el tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos peticiones consecutivas a memoria. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es variable, porque las SDRAM son dinámicas. Entonces, ese dinamismo está dado por la necesidad de carga, la necesidad de actualización. Ahora sí, a ver. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando y yo hago una petición y instante después hago otra petición más, o el microprocesador la hace en realidad por mí,
Lo que puede acontecer que en el medio, que toca justo un ciclo de refresco. Un ciclo de refresco que se refiere a poder, los valores que están en cero no son un problema porque tienen baja tensión, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño esquema acá, a ver un segundo. Imagínense que esto es un capacitor. El capacitor es como un tanquecito de agua, nada más que tiene un positivo y un negativo. Es un componente electrónico, ¿no? Hay más grandes y más chiquitos. Los hay aquellos que se descargan rápidamente, como un impulsor de un motor. El impulsor de un motor lo van a ver en un motor de bomba de agua, ¿no? Tenemos un motor que normalmente arriba tiene un cilindrito que justamente es el que le da el primer empuje al eje. Para que el eje tome el primer movimiento, requiere de ese impulsor, porque si no, es como que le cuesta arrancar y consume mucho más energía. Entonces, este que está acá, es un capacitor que entrega toda la potencia que tiene cuando se le solicita. Y los que utilizamos para la memoria RAM, en realidad, son de descarga lenta, muy lenta. Pero ¿qué pasa? En un momento determinado se descargan. Entonces, si yo digo que tengo 5 volts, implica un 1, equivale a un 1 lógico, ¿sí? Y si yo leo por menos de 4, digamos, si es menor a 4, entonces yo podría decir, bueno, este es un 0 lógico, o menos de 3,5. Entonces cuando el equipo sense que está bajando de tensión, hay que dar un impulso de corriente para que se vuelva a llenar. Si esto fuera un tanque de agua, imagínense un automático que en determinado momento se activa para llenar el tanque de agua. ¿Sí? Si llevamos el ejemplo del tanque de agua, el capacitor es exactamente eso lo que hace. Ahora, esto lo hace entre el sistema operativo, ¿sí? Y el hardware. Las dos cosas intervienen acá, porque hay un hardware que detecta las tensiones y los tiempos, y los ciclos de reloj. Porque esto es cada ciclo y medio, cada 2 ciclos de reloj, le toca un refresco. Entonces, ¿qué se le da? Se le da un shock de tensión para que el capacitor, que tiene que tener un 1, siga teniendo un 1 en el tiempo. Perfecto. Volvamos y continuemos. En la historia han habido muchísimos formatos. Esto es uno de los que yo y algunos de ustedes habrán visto, de 30 pines. En las primeras 286, 386 teníamos de esto. Las 486 ya llevaban 72 pines, por ahí, y eran de 32 bits, ¿no? Yo tengo Fíjense. todavía de esos. Sí, tengo, yo guardo también. Por algún lado todavía hay. Sí, sí, está muy bueno. Yo no colecciono, pero he tirado montones de cosas, pero algunas guardé. Es más, Este, creo que te habías que jumpearlas también para. No sé si se ponían directamente. Había que Estás, configurarlas. no recuerdo lo que me estás diciendo, pero puede ser, ¿eh? No te quiero contradecir porque realmente no me acuerdo, che. El Ah, yampeo, ¿para qué sería el yampeo? y tal vez Yam- tenía que hacer manualmente la frecuencia, elegir. Me mataste, ¿eh? Eso es más anterior a mí. No, no, yo, yo cuando arranqué con esto, no, ya no. No, no. Lo que sí había que jampear, Fer, era para la tensión. Sí, Para había darle, varias cosas que había que jumpear. claro, para Era darle, un drama armar todo, no era como ahora que era tan automático. claro, toda la electrónica Es esta una locura. es tan fina que autodetecta todo. O sea, todo tiene un pequeño memoria que dice, yo soy fulano de tal, soy memoria DIM DDR4 y trabajo a tanto voltaje y a tal frecuencia. Ah, Entonces se comunican internamente y le da la atención que le pide y bueno, ni te enterás. Antes no, tenías de que hecho, diferentes Jampear, frecuencias. jampear es poner un conector, un puente, hacer un puente entre, digamos, pines opcionales para que la máquina se entere qué es lo que vos querés entregar. Y acá tenemos que se han ido agregando, si nosotros podemos apreciar, fíjense que acá teníamos, no se ve del otro lado, pero estas
posiblemente ya tenían estos componentes de ambos lados de la plaqueta. En algún momento los traían de una sola cara, ¿está? Y los contactos, los bornecitos, estos eran de un solo lado. Entonces era como que, bueno, cuando la electrónica se fue desarrollando, se fue reduciendo y se fue posibilitando fabricar esto. Imagínense lo que es soldar esto ahí, ¿no? Yo me imagino tener que desarmar, desensamblar. Fíjense, esto que está acá es un contacto, un puente de soldadura. Esto se desuelda con una máquina. Lo vamos a ver en el otro también. En San Luis hay una empresa que hace esto. Compra a granel, con una máquina despega todo esto y los testea en otra maquinita. Y una vez que está testeado, lo que hace es quedarse con los buenos y reensamblar todo. Fíjense el laburo, desmontar todo. O detectar cuál es la que falla para despegarla y volver a pegar una nueva. Y eso ha permitido reutilizar bastante hardware que de otra manera hubiera ido a la basura, ¿no? Entonces crece la cantidad de pines, crece la capacidad, estos también tienen más contactos, crece la capacidad de almacenamiento de cada uno de estos componentes, ¿sí? También las muescas son diferentes para no equivocarnos nosotros y ponerla donde no corresponde, porque si yo pongo una de estas nuevas en un zócalo más viejo, normalmente le voy a dar más tensión y lo voy a quemar, porque una de las evoluciones que se ha dado es hacer que los componentes funcionen con menor tensión. Entonces, mejora la velocidad, son más chiquititos, generan menos calor, ¿está? Y son justamente de mayor capacidad. Bueno, acá hay un DDR2, este es un zócalo slot para DIMM 3, fíjense que está dividido tiene una muesca acá y otra acá, podría ser de este tipo, este no, porque este tiene una sola muesca acá. Y esto que está acá son los laterales, fíjense que también cambian, este tiene dos orificios, este tiene uno. Y habría que ver con mayor claridad acá abajo cómo es el agarre. Este es un capacitor, ¿lo ven acá? Bueno, entonces, un poquito para ir viendo cómo ha crecido todo esto. Vamos a ver los tipos de memoria. Los tipos de memoria en general, no memoria RAM, tipos de memoria en general. Tenemos entonces que hubo memoria RAM, como la conocemos nosotros, donde se puede leer y escribir a nivel de byte, es eléctricamente, el borrado es eléctrico, el modo de escritura también es eléctrico y es volátil, porque se apaga la energía, pierde energía y se va descargando. Se descarga todo lo que estaba en uno, en un momento todo se lee cero. Después tenemos ROM. RAM es Random Access Memory y ROM es Read Only Memory, es memoria de solo lectura. Y estas tienen varias categorías, ¿bien? Las memorias de solo lectura puede ser que no se las pueda borrar, ¿bien? Y el modo de escritura puede ser o por máscaras o eléctricamente. Entonces, tenemos unas que son programadas eléctricamente y otras reciben una máscara. Por otro lado, todas estas, a partir de la segunda hacia abajo, no son volátiles. Quiere decir que mantienen su información aún cuando se apaga la electricidad, se desconecta la computadora. Entonces, había ROM de programado eléctrico que se llamaron PROM, y después hubo las EPROM, que eran las borrables, se grababan eléctricamente también, pero ya ahora podríamos despegar una etiqueta y pues, poner eso a la luz del sol o una luz ultravioleta o muy, muy intensa, y eso haría que se velaran los componentes. Una vez que se velaba ese componente, si vos le volvías a poner la etiqueta, la ponías en un zócalo y tenías la información, la podías grabar nuevamente, ¿sí? Está bueno poder verlo. Alguna vez yo hice esto, una máquina vieja, saqué el BIOS, el ROM BIOS, le saqué la etiqueta, lo puse al sol, era negro, lo puse al sol y se aclaró enseguida. Es increíble, pero bueno, tiene un efecto visual bastante interesante. Bueno, y las memorias flash.
son de borrado eléctrico a nivel de bloque y también se escriben eléctricamente. Y después, por último, las EEPROM. Bien, es borrado eléctrico a nivel de bytes y la escritura también es eléctrica. Entonces EPROM es Electrical Prom, programación eléctrica. Memoria flash es borrado y escritura eléctrico. Y EEPROM es Erasable Prom. Electrical Erasable Prom. O sea que es borrado eléctrico y escritura eléctrica también. Obviamente hay que disponer de un cierto dispositivo para poder grabar. Bien, ¿y qué pasa con las memorias caché? ¿Cómo se clasifican? Bueno, son SRAM, Static Random Access Memory, y las memorias RAM que conocemos son Dynamic Random Access Memory. ¿Qué hay? Asíncronas y síncronas. Asíncronas hay del tipo DRAM, Fast Page, EDO y Burst. Esto es historia, porque de esto no quedó nada. Todo el mundo hoy trabaja con lo que es síncrono, Static RAM y RAM Bus. Dentro de las SDRAM tenemos la evolución de DDR1 a DDR5, aunque no se ven en los comercios, ya están fabricadas. Se siguen mejorando en laboratorio, hay información acá para compartir más adelante. Y el RAM Bus, que apenas se menciona por ahí, no la vemos en ningún lado, se usó poco porque era muy cara, pero realmente era buena. Tenía dual channel en la época donde se diseñó ya. Después vamos a ver para qué el dual channel. El tema que para la época era muy cara construirla, y era como que en realidad se disparaba un poco movía mucho la aguja en el costo, digamos. Entonces dijeron, vamos a buscar algo más barato. No tenemos algo más barato y bueno, siguieron por el lado de ese de RAM. Bien, entonces hay dos tecnologías básicas, las estáticas y las dinámicas. ¿Correcto? Las estáticas se usan para memoria caché, son de 6 transistores por bit, o fueron en un momento de 6 transistores por bit, y la memoria principal tiene un transistor y un condensador, pero, bueno, como se descarga el condensador, el transistor hay que activarlo para que reciba corriente y poder hacer que se cargue. Bueno, esto de las capacidades es un poco la evolución. Las RAM, Dynamic RAM, las DRAM, iban de 4 a 8 veces mayor que las estáticas. No se olviden que las estáticas siempre son más chiquitas. ¿Por qué? Porque tienen que estar más cerca del procesador y porque deberían ser más rápidas también, de acuerdo a la pirámide de memoria. El tiempo de ciclo de una SRAM es de 8 a 16 veces mayor que la DRAM. Entonces, es más rápida la estática. ¿Sí? Pero los precios también van del orden de 8 a 16 veces más caros que la DRAM. Nos referimos a las memorias caché. Y bueno, si venimos un poco más acá con esta tecnología, tenemos que hablar de los pendrive y tenemos que hablar de los discos de estado sólido, que es parecido la forma en que se ha trabajado. Y ya nos metemos de lleno con lo que es la RAM dinámica. Fíjense la estructura que tenemos acá. Tenemos el procesador que está ligado por buses a un chipset de memoria, que es el controlador de memoria. Esto es hardware. Esto es hardware, esto es hardware, esto es hardware, esto es hardware. ¿Está bien? Ahora, tenemos un bus de datos, ¿sí? Y direcciones, bus de direcciones y comandos. Yo tengo bus de datos, dirección y control. ¿Y cómo funciona un chip de memoria dinámica? Pues cada chip, fíjense que estamos hablando de cada pastilla. Cada pastilla vendría a representarse como está acá, en este grafiquito de DRAM, y decimos que tiene row page, tiene renglones y tiene columnas. ¿Está? Y dentro de cada esto vendría a ser como un vector, una colección de vectores, una matriz. ¿Correcto? Una matriz. Esa matriz, bueno, va a tener filas y columnas. Cada una de las celdas puede tener un 0 o un 1.
Una pastilla de memoria está organizada como una matriz de filas y columnas. El controlador de memoria se comunica con la DRAM de tal manera que va a necesitar, para comunicarse, asignar un bus de direcciones y comandos y un bus de datos. Entonces, el bus de direcciones es para dar una dirección, ya sea que se vaya a leer o escribir. ¿Quién dice que se va a leer o escribir? El comando. Y el bus de datos es para llevar el dato que se va a escribir o para alojar el dato que voy a leer. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Vamos bien? Ustedes me frenan, ¿eh? Miren que esto... Igual vamos a poder preguntar cuando haga falta, quédense tranquilos. Bien, entonces, lo que va a establecerse primero es una función RAS, que va a establecer una fila determinada dentro de la pastilla. ¿Está? Y luego de esa función row, address store, creo que era, lo que dice es, bueno, perfecto, estoy en esta fila. Bueno, ahora decime en qué columna querés ir. Column address stroke. Entonces, se determina el row y el column, y además hay que indicarle si voy a leer, si es necesario escribir. Esto se activa cuando voy a escribir nada más. Si lo que voy a hacer es leer, el WE, que se llama Write Enable, no está activo si voy a leer. Pero si voy a escribir, el Write Enable está activo e indica que lo que está en el bus de datos hay que ponerlo en esa celda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la función? ¿Cómo es la asignación? Se establece la fila RAS, se establece la columna CAS y WE. ¿Correcto? Las dos cosas. Latencia es el tiempo de acceso y la memoria pone el dato en el bus. Eso es cuando voy a leer, me devuelve lo que contenía la memoria, una copia en el bus de datos. ¿Sí? En el caso que yo estoy yendo a leer y justo me encuentro con un ciclo de refresco, ¿qué va a pasar? Me va a detener el acceso a memoria porque se está actualizando. Dura un ciclo, 2 ciclos creo que dura en realidad. Pero es tan rápido, en nanosegundos, que a nosotros no nos afecta. Es la realidad. Bien. Seguimos hablando de cómo se accede a la celda. Para acceder al el controlador de memoria, que dijimos que es un hardware, y que trabaja de la mano, escuchen esto, trabaja de la mano de quién. ¿Quién es el artífice del hardware? ¿Quién le da vida al hardware? Sistema operativo. Y claro, arrancamos explicando esto del sistema. Entonces, el sistema operativo no me puedo, si yo veo acá arquitectura, no me puedo olvidar del sistema operativo. Y cuando yo del sistema operativo, intento no olvidarme de la arquitectura, porque están íntimamente ligados. ¿Qué hacemos? Esto lo descomponemos para poder entender, pero en realidad van todos muy, muy ensamblados. Entonces, para el controlador de memoria ligado al sistema operativo, va a establecer la dirección seleccionada, selecciona la página y determina la fila RAS y la columna CAS en su bus de direcciones hacia la matriz interna. La matriz interna podría ser esta que está acá como ejemplo. Bien, entonces tengo RAS, tengo CAS, y si la petición es de escritura, y solo si la petición es de escritura, se activa la señal de WE que se llama Write Enable, activación de escritura. ¿Bien? Bien. DRAM está compuesta por transistor y condensador para cada bit. Requiere refresco a cargo del controlador de memoria. Entonces el controlador de memoria es el que maneja los ciclos para determinar, uy, tengo que ir a refrescar. Paren muchachos, detengan todo, voy, refresco, vuelvo, digo, sigan. Esto lo hace el sistema operativo junto a el controlador de memoria. Es más, es quien lo maneja. Bien. Acceso de lectura a escritura. Cuando llega la petición a la RAM, todos los circuitos reciben la solicitud. Bien.
luego va a devolver su contenido por el bus de datos, si es una lectura, o recibirá el dato existente en el bus de datos para escribirlo en su interior. Entonces estamos hablando de una escritura y con write enable. Entonces, pregunta de parcial, si el write enable está desactivado, ¿se trata de una lectura o de una escritura? Lectura. No, de una. ¿Cómo? Lectura. Acá equivoquémonos ahora, por favor. Es una lectura porque write es escribir en inglés. Write, to write, escribir. Entonces, write enable está diciendo que voy a escribir. Claro, si está desactivado, quiere decir que es una operación de lectura. Bien, el orden es RAS, CAS más WE. El orden en que se da en cómo se establece el acceso. En este orden que está acá. RAS, CAS más WE. Bien. Bien, hay algo que pasa antes que esto, que no lo mencionamos, ¿sí? ¿Por qué no mencionamos? Porque por ahí uno peca de, me las sé todas, y tengo que entender el contexto donde me estoy moviendo. Entonces, si yo vuelvo a la hago esta gráfica que está acá, esta que está acá, y digo, tengo que, el procesador está pidiendo algo, ¿bien? Se entera el administrador, el controlador de memoria, y se comunica por los buses, ¿bien? Los buses, ¿qué va a decir? Voy a poner una dirección acá, ya sea que voy a ir a leer o voy a ir a escribir. Una dirección de memoria va acá, ¿bien? Y por este lado va a ir la instrucción de leer o escribir con una combinación de ceros y unos. Si yo llevo esto a binario, con 10 bits yo puedo generar una serie de combinaciones de instrucciones internas que son suficientes para administrar esta memoria. Ahora, ese es el bus de control, ¿ok? El bus de control. Y este sería entonces y por el bus de datos va el dato que llevo a escribir o vuelve el dato que traigo de memoria principal. Luego, si yo fui a leer, ¿para qué voy a leer? Para alimentar el procesador. ¿Y qué hace el procesador? Tiene que ejecutar instrucciones. Por lo tanto, mientras voy pasando, voy completando y actualizando las cachés a medida que entra. ¿Y según qué? Según estadísticas. Lo más reciente utilizado, lo más cercano a lo que fui a buscar ahora. Voy a intentar tenerlo muy cerca del procesador. ¿Por qué? Porque está el principio de localidad de referencia espacial y temporal. Por eso es que voy a la memoria. Y el otro tema es que también voy a memoria por cosas que son propias del sistema operativo. ¿Bien? Entonces, no es solamente porque yo estoy ejecutando algo, también el sistema operativo mueve sus datos en memoria. Bien, características, o cómo mido prestaciones. Bueno, como dijimos, ancho de banda y latencia. Acá intentamos entrar un poquito más en detalle. El ancho de banda es la cantidad de bits transmitidos por una unidad de tiempo. Y tiene dos factores de los cuales depende: la velocidad de transmisión y el ancho del bus de datos. ¿Está? El ancho del bus de datos dijimos que es la palabra de la arquitectura. Y la velocidad, pues son los megahertz que puede trabajar esa memoria. Y la latencia, acá, vamos a intentar entender un poquito más. La latencia se refiere a la demora entre un evento y el siguiente. Entonces, igual vamos a ver más adelante que cada una de las RAS, CAS, tienen su propia latencia que se puede medir. Tenemos que hay un ciclo, tenemos un tiempo de acceso, el tiempo dedicado a transmisión de los bits, un tiempo de acceso, entre que el controlador da la dirección y recibe los datos. Entonces, si yo arranco acá,
y termino acá, que ya tengo el dato disponible, pues mi tiempo de acceso, mi tiempo de transmisión es este. ¿Ok? Ahora, el ciclo es el mínimo entre una petición a memoria principal y la siguiente. Entonces, fíjense todo lo que pasa. Se establece el RAS, se establece el CAS más RW y ya me pasaron 2 ciclos. ¿No? Se hace el acceso, obtengo el dato, pero después, antes que lo vuelva a acceder, por ahí cae un tiempo de refresco que me lleva 2 ciclos más. Hasta el próximo RAS y CAS. ¿Lo ven? Acá como recién comenzaría el siguiente. Entonces se establece RAS, me lleva un ciclo. Se establece CAS, el siguiente ciclo. Empiezo a obtener la transmisión, que es, llevo el dato, llevo la dirección, y pongo la instrucción, vengo a leer, dame el dato de esta posición, lo pongo en el bus de datos y ya lo tengo disponible, termina el tiempo de acceso, ya tengo el dato, se lo paso a la caché y se lo paso al microprocesador, pero ¿ya está accesible la memoria? Pues no, porque tengo que refrescarla. Entonces me lleva un ciclo más o 2. Bien, y acá hay un tema de velocidades que siempre estuvo bastante separado. Han mejorado muchísimo las memorias, pero también han mejorado muchísimo las CPU. Entonces acá fíjense que no lo hemos actualizado, nos quedamos en el 2000, pero la brecha sigue siendo bastante amplia. Y evolucionan en forma independiente. ¿Por qué? Y porque la CPU tiene sus aplicaciones tecnológicas y la memoria también tiene las propias. Entonces dice acá, hay una ley, que no es la única ley, hay otras leyes, que un señor que se llama Moore, esta ley estuvo vigente por más de 20 años, y decía que la memoria principal se cuadruplicaba cada 3 años. Eso fue una observación porque la electrónica evolucionaba de manera tal que esto se daba así. Y Seco pudo confirmar, por un tiempo fue así, ahora ya no se cumple, pero bueno, se menciona en casi todos los libros de arquitectura. En algún momento se pusieron, la memoria RAM avanzó bastante y el CPU, digamos que demoró en evolucionar, entonces como que se le acercaron en el rendimiento, en la mejora, y en otro momento, bueno, también la brecha creció. Aunque crecieron todos, la separación se mantuvo. Hay un método que es el Fast Page Mode, que es un método que lo vamos a ver ahora, que es cómo se accede en una paginación rápida. Lo que cambia levemente, dice, se establece la fila RAS, se establece la columna CAS y, en caso de escritura, WE, se lee el bit correspondiente, se mantiene la fila RAS, ¿sí? Y se establece la nueva CAS. Se lee el siguiente bit de memoria. Entonces, es como que lo que hace es ubicar la fila, row, address, strop, RAS, y a partir de ahí obtengo el primer dato que me piden, se lo mando al procesador, pero voy levantando todas las líneas siguientes hasta completar la arquitectura, la palabra, 3264 bits. ¿Para qué? Para alimentar las cachés, ¿sí? Y para aprovechar que ya estoy ahí, básicamente. Que esa es la función de las memorias cachés. Dijimos que teníamos RAM que eran síncronas y unas memorias que eran asíncronas. Esto hace como que produce cierta pérdida de eficiencia. Entonces dijeron, vamos a darle sincronía a las memorias RAM para que se ponga de acuerdo con el procesador. O para que trabaje en forma independiente y, digamos, si yo puedo acelerarla, mientras el procesador está haciendo otra cosa, yo puedo estar independientemente haciendo mis propias búsquedas. Entonces, maneja un bus propio a 66, 133 o 200 MHz, 233, 266, fue aumentando así, no sé cuánto tiene ahora, pero ha mejorado en un 50% la latencia. Entonces, digamos que entrega más datos en menos tiempo. Esta cuestión de darle sincronía a la RAM y convertirla en SDRAM. Hubo en un momento una mejora que se llamó DDR, Double Data Rate. ¿Y qué implicó esto? Pues aprovechar el medio ciclo de reloj.
en vez de hacer una carga, una lectura en un ciclo completo, digamos que se descompone en el ciclo ascendente y en el ciclo descendente se hace una segunda lectura o se hace una precarga. Ahora vamos a ver. Fíjense las mejoras acá de lo que está en rojo, es el Double Data Rate y el Burst Mode, que tiene un poco más de mejora, aunque tarda un poco más. Entonces, teníamos un DDR que viajaba a una velocidad de 100, 133 o 266 MHz. Acá quiero que observen el tema del voltaje, cómo va bajando. A medida que avanza, que evoluciona, no solo funcionan más rápido, a más MHz, sino que consume menos electricidad. ¿Bien? Y tiene una tasa de transferencia aún mayor. O sea, menor gasto eléctrico, menor generación de calor, más velocidad y obtengo más gigas por segundo. Esto es hasta DDR3, después vamos a seguir analizando un poco más acá. Bien, acá se habla un poco del inicio, de cómo empezó todo esto, y este gráfico que está acá es muy interesante, lo he visto en varios libros, y también está referenciando a lo que es la evolución. Esto que está acá es lo que aparece en latencia cuando vos vas a comprar. Y esto lo saqué el año pasado, porque esto no lo tenía yo en el apunte. Y se refiere a que nos indican que una memoria funciona a cierta cantidad de megahertz, pero con una latencia de 99924. ¿Y qué es eso? Pues el primer valor se refiere a la latencia de RAS, Row Address Stroke. Selecciona la fila dentro del tablero, lo mismo que vimos antes. ¿tá? Consume 9 ciclos al seleccionar y otros 9 al deseleccionar la fila, al dejar para ver otra. ¿Está? El CAS, que es el segundo valor, recorre las columnas leyendo o escribiendo cada bit. Como que se va corriendo, se fija la fila, pero la columna va moviéndose. Ahí se tarda otro tiempo distinto. Aumenta la latencia por cada acceso por 2. Entonces hay una cuenta que hay que hacer ahí adentro, internamente, para obtener una latencia genérica de la memoria. Entonces, tenés quienes te publican la latencia de esta manera, 99924, con estos 4 valores, o te dicen directamente, no, tiene una latencia de tanto. Y entonces vamos a ver, bueno, ¿cómo calculan ese tanto? Entonces, en esta memoria, en este tipo de memoria, para leer la palabra hola mundo, la latencia es de 9 por 2, 9 porque tarda 9 ciclos, 2 por 2 porque el acceso es así, y por 11 porque son las cantidades de accesos que va a ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos, inclusive el espacio. ¿Me explico? Entonces, este valor de CAS para esta variable, para esta memoria, es de 198. Luego, hay un TRAS que es un Active Precharge Delay. Es una pérdida que tiene acá, una demora entre precarga activa de fila y la siguiente. O sea, no todo es tan instantáneo internamente. Hay unos tiempos que, digamos, que hay que respetarlos, o el sistema los tiene que respetar para que sea todo bien prolijo. Lo que hace esta función Active selecciona el tablero escrito de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como uno hace para leer un libro, igual, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Acá hay otras latencias importantes que en laboratorio se siguen analizando. ¿Por qué? Porque determinan el rendimiento final. ¿Y qué se ve acá? Bueno, hay un TRCD, que es la demora entre que se fija la fila y se da con la columna. O es como que, bueno, ya tengo la fila, ¿cuánto falta hasta la columna? Como que puedo inclusive anticipar el tiempo que voy a demorar. TRAS, demora entre la precarga activa y la precarga de la siguiente fila. CMD, Command Rate 1 o 2 T, siendo un T más rápido. O sea que si demora 2 tiempos es más lenta, eso está diciendo. Más o menos la estructura que tenemos es esta. Tenemos un decodificador, tenemos el registro, unos buffers de entrada, el raw decoder,
Esto es fila, columna, y hay un sensor, Entonces, lo que hay acá es toda una circuitería electrónica que determina el establecimiento de row, de RAS, de CAS por este lado, ¿bien? Y en el caso de que lo tenga que recorrer, va a poder seleccionar en todas a la vez o va a tener que hacer un acceso secuencial para poder ver dónde se encuentra la información, para poder determinar cuál es la ubicación. Tenemos acá row y column, o sea, RAS y CAS. Y lo que se hace es recorrer eléctricamente las filas y columnas hasta determinar la posición. Una vez que está la posición, puedo leer su contenido. Fíjense que hay un controlador de escritura, si está activo o no está activo, todo a nivel eléctrico es esto. Bien. Cuando llega la petición a la memoria RAM, todos los circuitos reciben la solicitud. Esto todos a la vez porque están en la misma grilla eléctrica. Todos se enteran. Ahora, el que posee esa dirección levanta la mano y dice, acá estoy, soy yo. Entonces, digamos como que hay un desplazamiento rápido hasta ahí para leer el contenido. Si es una lectura. Y si es una escritura, bueno, se dispone para recibir y actualizarse lo que está en el bus de datos. Bien, si yo logro tener una memoria más veloz, tengo más chance de que el microprocesador no esté detenido, o sea, que esté funcionando. Porque, ¿qué pasa si está esperando un dato? Supongamos esto, hay una sola tarea por cumplir. Se manda el orden de lectura, pero la lectura tarda. ¿Qué hace el microprocesador si le falta el dato? Ya cargó el proceso o la instrucción y no tiene el dato. Tiene que esperar. Tiene que esperar, no puede hacer nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a perder rendimiento en general del equipo. Si esto me pasa muchas veces, sería complicado. Si me pasa una vez cada tanto, bueno, hay una instrucción que se llama NOP, que es para que el microprocesador no haga nada. O es como hacer una cuenta sin sentido, nadie la va a usar, pero lo pones a hacer cuenta por cierto ciclo. Esto lo maneja el sistema operativo. Más adelante se ve esto también. En esta gráfica vemos un poquito la evolución hasta DDR3. Fíjense cómo evoluciona rápidamente, cómo es el tema de los megahertz. Arrancamos en 66. Fíjense que dentro de la misma tecnología, desde que arranca hasta que termina esa tecnología, llega a 200. Es un vuelco muy grande. Entonces vos tenías una placa con 66, pero ¿qué pasa? En el motherboard, digo, vos no te aceptaba una de 133. Entonces por ahí comprabas una mother más nueva que te aceptaba 133 y 200 MHz. ¿Está? Entonces vos, bueno, pagabas un valor por esto y comprabas la de 133 porque eran caras. Pero ¿qué pasa? Pasaban unos meses, juntabas un dinerillo y decías, voy a comprar la de 200. Y porque mejora el rendimiento. Ibas y comprabas la de 200. Entonces, de 66 a 200 en 6 meses mejorabas mucho el rendimiento de la máquina y la arquitectura duraba un tiempito más. Hoy la hacemos durar porque es carísimo lo que están los equipos, ¿no? Siempre fue así, al menos para nosotros. Fíjense que tenemos... Sí. No, nada. Largue nada más, tírelo. Yo estaba viendo una máquina para comprar y algo potable no baja de 100.000 pesos. Algo más o menos potable. Con un disco de estado sólido, aunque sea pequeño, pero solo para que le dé velocidad al arranque y al sistema operativo. Después, bueno, almacenamiento externo, veremos. Pero mucho dinero. Bueno, fíjense que tenemos las DDR1, DDR2 y DDR3. Arrancan en 100 y llegan a 266 dentro de la misma arquitectura. Entonces, si bien tenemos DDR1 que corre a 1600 MHz, termina evolucionando a 100 MHz, termina evolucionando a 266 MHz.
Y pasa lo mismo, vos compraste una de 100 y querés, si el Zócalo lo permite, llevarla a 266 cuando ves que está en mercado. El problema es que si está la de 266, te van a querer vender la de 133 primero, porque el mercado es así. Siempre está especulando con la necesidad del usuario de mejorar su arquitectura. Y bueno, te la van tirando de cuenta gota al mercado. Por ejemplo, la DR5 existe ya, y acá no llega, no va a llegar. No sé si está en venta en el norte, pero por lo menos está fabricada. Eso ya está publicado por todos lados. Ahora podemos saber algo. Un DDR2, fíjense que llegamos a 400 MHz y parecía que era el techo, ya era lo máximo. Y llegamos a un DDR3 con 667 MHz. Bien, acá hay otra forma de ver lo mismo, pero ya vemos DDR4 para comparar. Y tenemos acá el voltaje, arranca de 2,5 volt y termina en 1,2. El 50%. El 50% bajó el consumo de DDR1 a DDR4. De 2002 al 2014. Fíjense, 12 años de evolución. O sea, esto no para nunca, o sea, la evolución es constante. Y, digamos, congelan la arquitectura, se imprime y se vende. Y después sigue en proceso. Diga. No, y encima si vas a buscar una DDR2 o DDR3 que todavía se venden, están carísimas, más cara que una DDR4, te querés matar. Y es oferta y demanda. Oferta y demanda. Es increíble, pero bueno, así es el juego al que estamos jugando. No sé si se llega a leer bien acá, pero es una comparación de la evolución de la corriente, de la velocidad y de la densidad. Bueno, fíjense que la gráfica es bastante clara, ¿no? En 12 años se, no sé, quintuplicó más o menos, en general, ¿no? Y el costo también, ¿no? Vamos a leer un poquito. DDR aparece en el año 2000, aproxi, ¿no? No empezó a usarse hasta casi 2002, o sea, desde que se fabrica, o sea, cuando aparece, cuando se publica. Miren, hicimos tal cosa, como ahora el DDR5, pero empiecen a ahorrar porque no se las voy a vender todavía. Y hasta que no se vende todo lo que hay en el mercado, inclusive motherboard, porque ¿dónde vas a poner un DDR5? Si en lo que vos tenés seguro no va a correr, porque cambian los zócalos, te cambian todo. No desperdician digamos, el negocio. El negocio es completo, te hacen cambiar toda la arquitectura. No es que perfecto saco un DIMM y pongo otro. No. O sea, necesitas una máquina distinta. Además, entonces, del tema de voltaje, las densidades y demás, te dicen que todavía no te la vamos a vender. Te hacen desear. Bueno, lo bueno es que te puedes ir ahorrando, ¿no? Aparece DDR2, 4 años después, funciona a 1,8 voltaje, lo mismo que está en la gráfica de comparación anterior. Creo que después hay otro, acá. Acá tiré lo mismo, digamos, pero en una gráfica donde incluyo el DDR5 del año pasado que ya se publicaba. Bien, esto que está acá, que todavía yo no había encontrado, es la velocidad de precarga de la DDR5. Se suponía, y en los artículos del año pasado se decía que se iba a comercializar en este año, pero bueno, con la pandemia del 2020, supongo que se dilató todo, ¿no? Fíjense esto, llega a 8400 MHz. Una brutalidad. Es capaz de transferir 50 gigas por segundo. Una locura. Bien. Y bueno, el voltaje como decrece, ¿no? A 1,1 volt trabaja. Por lo tanto, la fuente se muere de risa, porque cada vez entrega menos. Pero ¿qué pasa? Bueno, siempre uno le va a poner una tarjeta gráfica que consume más, es así, son más complicadas. Y la cantidad de pines se han mantenido, o por lo menos a donde yo había visto se mantenían en 288 pines, lo mismo que la DDR4.
Decime. ¿El disco rígido estado sólido consume también menos que el disco rígido, digamos? Es buena pregunta. Creo que más adelante tengo algo. Ahora lo vemos. Recién lo busqué para A responderle ver, a sí, Luis. Consume sí, la mitad, la prácticamente. mitad. Claro. Un clásico. Sí, un clásico. Es más costoso, pero consume Un muchísimo clásico menos. también. DDR4 incorpora Dual Channel. Esto es novedoso, era, porque permitía buscar en 2 vías simultáneas la dirección solicitada por la unidad controladora de memoria, ¿no? El hardware, ese chip que dijimos que trabajaba con el sistema operativo. Entonces, se ubicaba en el puente North Bridge o puente norte. Luego se incorpora en la CPU. La tendencia es que se incorpore a la CPU para que sea más rápida la búsqueda. Consiste en doblar el ancho de banda de la comunicación entre la RAM y el controlador de memoria, sube la velocidad al doble, nada menos que al doble, incrementa el rendimiento de la CPU y del sistema. O sea, hay muchos menos ciclos de procesador parado por este tema de que está esperando que llegue algo o se actualice una caché. Bien, entonces, acá una actividad que se llama XMP es la posibilidad de hacer overclocking, o sea, de forzar el rendimiento para aumentar el rendimiento a la velocidad de fábrica. Implica el riesgo de que, bueno, que se sobrecaliente, colapse, se caiga la máquina y demás. Esto se administra desde el BIOS o UEFI y lo que tenemos es una opción que se llama SPD, SPID, abreviado, ¿cómo se diría? Una contracción de la palabra SPID, SPD, opción de configuración de latencias, implica el riesgo de que se cuelgue. Esto lo usan mucho los gamers, ¿tá? Los gamers les encanta jugar con esto. Un dual channel, por ejemplo, tenemos esta representación donde el controlador de memoria accede de 2 maneras, por 2 vías, en simultáneo, a preguntar a cada uno de los canales, ¿no? De los zócalos. A ver, DDR sin dual channel, la controladora de memoria debe buscar primero en un banco y luego en el otro, ¿está? Y no puede hacer búsqueda simultánea. Con dual channel, a los 2 bancos va a buscar de una. Entonces es el doble de velocidad. Y hay ya quad channel. Después levanto otro gráfico. Bueno, acá lo tengo. El dual channel permite entonces a la controladora de memoria búsqueda simultánea en 2 canales. Aclaración, aguanten esto, ¿eh? Porque lo encontré en una página especializada que se las dejé acá abajo. Professionalreview.com, esto lo vi el año pasado. Dice, es lo mismo si son 2 o 4 bancos de memoria, o sea, solo tengo más memoria, ¿está? Solo se accede a 2 memorias más grandes, si estas son los 4 bancos completos. ¿Bien? DDR5 tendrá la capacidad de buscar en cada pastilla SRAM simultáneamente del DIMM. Una cosa de locos. O sea, se complejiza internamente un montón. Pero cuando yo busco algo, va derecho casi a donde está la información que necesito. Esto ya está en el PowerPoint, en esta dirección, así que cuando entren la pueden chequear y existe. Bien, seguimos hablando un poquito de memoria porque esto siguió evolucionando muy hasta fin de año. Esto lo tomé casi a mitad de año, pasado mitad de año del año pasado. Si bien estaba publicado en marzo, yo lo vi a final de año. Team Group, acá está. Team Group es fabricante de marca, entonces hacen memoria y aparece una marca y otra. Esta es la Vulcan Z y la Dark Z. Son de 32 GB por módulo. También acá directamente es el acceso directo. Podemos ir a la publicación, chequeé el otro día y existe, está activa, digamos. Ahí está. Ahí estamos en la publicación. 26 de marzo 20. Y esta misma página, digamos, Professional Review, te suscribís y te llega a tu correo información permanente. Si acá mismo vamos a encontrar un link a algo más nuevo, posiblemente lo tengamos acá abajo. Porque son páginas que se actualizan permanentemente. Hay sorteos y demás. Acá se habla de una Samsung DDR5, creado hace 7 días. Esto es nuevo. ¿Sí? Esto hace 2 semanas. Memoria DDR5
Igual Samsung hace rato que no entraba nada. Yo vendía antes Samsung y en el momento dejó de entrar Samsung. En lo ¿sí? que es notebook. No Claro. entraba nada, hace como 2 años que no. Más. Lo que me llama la atención es la capacidad, 512 gigas de capacidad. Así parece. Es una locura. Pero Es bueno, una bestia. esto está orientado en principio a servidores. Después va a llegar de alguna manera, como digo, si yo quiero poner esto en mi máquina de escritorio, no va a correr en mi arquitectura. Primero porque es nuevo y esto se tiene que adaptar a una arquitectura que cambia totalmente. Entonces, estamos pensando en una máquina distinta a la que tenemos hoy por hoy. ¿Por qué? Volvamos otra vez a pensar un poquito en ese grafiquito primero. Tengo el microprocesador, tengo los buses. Los buses son diferentes, ya está, ya no corre. Ya son más anchos, necesitan más ancho, porque si no tengo un cuello de botella. Supongamos de que corra, que vos podés prender la máquina, se enciende, accede a memoria y carga. Cuando se dispara del control de memoria hacia la derecha es un flash, pero cuando voy por el bus de datos, dirección y control hacia el micro, cae rendimiento y se hace todo un colapso. También tengan en cuenta, cuando hablamos de pirámide de memoria, hablábamos de un equilibrio en costo, beneficio y funcionalidad, ¿no? Vamos a leer un poco más. Samsung anunció que ha desarrollado el primer módulo de memoria de 512 GB de capacidad que están diseñados para la próxima generación de servidores. Ven, ya está apuntando a una gama de arquitectura de servidor. Xeon, Genoa y Xeon escalable. Entonces, es como que esto no es para nosotros, pero en algún momento por ahí tenemos la suerte de trabajar en algún lugar donde esto podamos optimizar un servidor, donde por casualidad o ya hayan, digamos, desarrollado previendo esta configuración de la arquitectura en cuanto a voltajes y en cuanto a pines y los buses, ¿no? Que puedan, por lo menos que sean múltiplos. A ver, si yo tengo un bus de 32 bits y accedo a una memoria de 64, tengo que hacer 2 viajes hacia la memoria para poder traer 64. ¿Se entiende? Entonces, esos son los que se llaman cuellos de botella. Posee 512 GB, utiliza 32 pilas de 16 GB cada uno. Las pilas 8 high utilizan interconexiones a través de silicio para garantizar un bajo consumo y una señalización de calidad. La velocidad de transferencia no es revelada en este anuncio, pero se espera que tenga como mínimo 4800 MHz. Yo, ¿cuánto había dicho el año pasado? Un segundo, ¿no? Vamos para atrás. 8400. Esta, digamos, son dos fábricas que se unieron para hacer este desarrollo. ¿Tá? Son dos hipermonstruos que, si los buscan, entran a sus páginas. Hynix y Hedek son dos monstruos de arquitectura electrónica que fabrican. 400, Fabi. Acá dice 8400. Es el rango que vos estás usando. Es lo que puse en la tabla. Yo me acuerdo que di muchas vueltas para terminar esa tabla, porque parece una pavada, pero me puse a buscar por todos lados, porque bueno, quiero la última información. Eso fue el año pasado, y si todavía no se había mercado, ese es el valor. El estándar DDR5, muy flexible, permitiendo a los fabricantes liberar sus chips con frecuencia que van de 3200 a 8400, mientras que la velocidad más baja es de 3200. La arranca en 3200. Los fabricantes están empezando con los chips de 4800 MHz y construyendo su camino desde allí. O sea, van haciendo optimizaciones para la comunicación interna, para el acceso y lo demás. Y acá hay una comparativa entre DDR4 y 5, porque era lo último que teníamos hasta esta fecha, era el DDR4, y lo que yo quería mostrar es, bueno, ¿y el 5 qué más va a tener? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay algunas opciones que son nuevas. Hyundai SC, no sé, hay que buscar bien en el manual para ver bien qué viene. Con respecto a la frecuencia, sí llega a 8400, pero arranca de 3200. Y es el piso que deja el DDR4. ¿Lo ven? Arranca desde ahí. Bien.
Sin embargo, en lo que es densidad, arranca desde la mitad de la densidad de DR4 y empieza a trabajar desde ahí. La cantidad de bancos de chips, baja la tensión, y esto no me acuerdo qué es. Volt por, no sé, por pin puede ser. Volt por pin. Ahora lo vamos a buscar. Algo más que me llame la atención. Same bank refresh. O alguna opción de refresco por banco. ¿Qué más tengo acá? Consumo. Bueno, esto es lo mismo que ya veníamos viendo de la gráfica. De 1,2 bajó a 1,1. Un poquitito menos de consumo. Acá hay una comparativa entre DDR3 y DDR4 y 5. ¿Cómo mejora la transferencia? Y acá hay algo que se refiere a método chequeo de método. A ver cómo era esto, no me acuerdo. Fila columna. Tiene 128 bits por pastilla. Esto tendría que ser una sola pastilla. Y acá tenemos de R4 y 5 la cantidad de bancos. De 16 pasa a 32. También lo decía por ahí en el anterior. De 16 bancos pasa a 32. Y va refrescando de a 2 bancos a la vez. Esto es lo que dice. La propuesta acá es usar CPU-Z para ver qué es lo que tenemos en las máquinas en casa. Ya lo mostramos, ¿no? Con ustedes, ¿lo vimos? Es un software, ¿sí o no? Lo mostramos, ¿no? Sí, sí, profe, sí. Sí, sí. Ok. Además, yo la otra vez le hice una pregunta. Le había hecho una pregunta sobre una memoria RAM y me dijo que use ese programita para ver cómo corría, en qué frecuencia. Claro. Bueno, ahí te va a mostrar las caché que tenés, te va a mostrar el microprocesador. Inclusive tiene un test de estrés, un estresado que le hace el equipo para ver el rendimiento que obtiene, ¿no? Entonces, vos podés ir capturando las... Acá están las páginas donde se descarga, y los comentarios, cómo se descarga la guía paso a paso. Son acceso directo. Y acá tenemos otras páginas que son para poder medir un smartphone. Antutu Benchmark, Geekbench, 3D Mark, Genesis Tech Benchmark para iPhone. O sea, hay de todo para poder medir velocidades, recursos. El tema es, digamos, si nos interesa, si queremos ir por ese lado, o darle una vuelta más de rosca a este tema para poder avanzar un poquito más. Pero con que sepamos las cuestiones generales estamos bien. Acá es donde aparece la caché, en la primera pantalla de CPU-Z, donde estamos parados en CPU, aparece el microprocesador, familia de procesador, el socket, FC, BGA. Los sockets van de la mano del procesador. O sea, si vos vas a comprar el madre por un lado y el micro por el otro, guarda que se corresponda al socket que tengo en el mother, el micro que voy a comprar. Si no, no va a entrar. Que esté actualizado el vídeo, porque Claro, varios también. de ir a buscar el micro del mismo socket y no te lo toma, porque No lo toma. no está actualizada la última versión. Bueno, eso habría que empezar por ahí. Suele suceder también. Mirá qué bueno eso, es buen dato. Después tenemos la velocidad por core, cuánto puede multiplicar, o si hago overclocking, y la velocidad de bus. ¿Cuántas caché tengo? ¿De qué nivel son? L1, datos de instrucción separadas. No sé si ven, acá hay una L1 interna donde el microprocesador va a recibir por un lado datos y por otro lado instrucción. Esto es arquitectura Harvard, o es esto. Harvard dice esto, pero en general para toda la memoria. Harvard proponía esto, un dato por un lado y instrucciones por el otro. Acá esto se aplica, la arquitectura Harvard, a nivel caché L1 solamente. Después, cuando hablamos de L2 y L3, está todo junto, datos de instrucciones. Bien, ¿cuántos core tengo y cuántos hilos soporta? En este caso de esta máquina, ¿no? Bueno, hay otro programa que se llama AIDA 64, que lo van a ver publicado por todos lados en las páginas especializadas, porque también tira muy buena información. Acá en este caso está tirando la latencia. Ese se usa mucho, ¿eh? Claro. Ese te puede salvar cuando, por ejemplo, tenés que instalar unos drivers
y no sabes, o sea, no conoces qué componentes tenés instalados. O sea, no Claro. es de ningún lado el chip ni nada, Sí. y con la IA te puede tirar los datos bien certeros de cada chip, de cada componente que tenés en la máquina. Muy bueno. Fíjense que acá tenemos la caché y las especificaciones de lectura, escritura, copia y la latencia. ¿Tá? Acá hablamos directamente de latencia por caché, un nivel general. La velocidad de buses, perdón, tipo de procesador, CPU stepping, no sé exactamente qué es, CPU clock, este es el clock, la frecuencia con que corre, y soporta un 11% de overclock. Ya te lo dice acá. ¿Volvemos a las 8, les parece? Buenísimo. Listo, profe. Sí, sí, sí. Buenísimo. Prometo Sí, está cortar bien. temprano hoy. Ok. Genial. Muchas gracias. Listo. Pauso acá en la grabación, no se desconecten, dejen todo conectado. Y vamos a ver exactamente qué es esto del Dual Channel que acá les comentaba ya. ¿Qué pasa cuando tenemos un solo canal? Cuando tenemos Dual Channel y Quad Channel. Entonces, el Single Channel es la situación normal, la primera que existió. Se refiere a la utilización de la única señal de un ancho de banda y frecuencia determinada. Digo, tengo un solo canal de comunicación. Entonces, lo mejor que puede pasar para una PC portátil o mini PC es la posibilidad de tener el ancho de banda completo disponible para acceder a los dos bancos a la vez, ¿no? Trabaja 64 bits, o sea, lee una sola palabra de memoria a la vez. ¿Ok? Entonces, en una situación con dual channel, para que veamos un poquito mejor la gráfica, bueno, dispongo de dos canales exclusivos para acceder a los dos bancos, uno a cada banco de memoria. ¿Está? ¿Qué pasa si tengo dos ranuras, profe, de un lado y del otro? O sea, tengo 4 ranuras, pues se acceden a la sumatoria, es la memoria pero más grande, pero accede a la misma velocidad, por separado a ambos bancos. ¿Sí? Es una tecnología, la Dual Channel, para memoria RAM, que incrementa su rendimiento al permitir el paso simultáneo a dos módulos diversos de memoria, que se hace a bloques de 128 bits, en lugar de los tradicionales 64. O sea que cuando te van a vender esta velocidad de transferencia, te dicen, no, esta tiene transferencia a 128 bits, pero no te dicen que son dos de 64. Esas son cuestiones que tenemos que interpretar nosotros a la hora de comprar. Esto se consigue a través de un segundo controlador de memoria, o sea que en el gráfico original que teníamos, el controlador de memoria, quiero decir, en este gráfico de acá, este chip tool, el controlador de memoria, voy a tener dos, uno para cada banco de memoria. ¿Está? Entonces voy a tener un desdoblamiento de la memoria para poder accederla desde dos canales simultáneos. Estos controladores de memoria se alojan en el North Bridge o conjunto de chips. Es el puente norte, como dijimos hoy, y lo que mejora es el tema del acceso a la memoria gráfica. Cuando el equipo tiene que armar pantallas y no cuenta con una memoria, con una aceleradora de gráfica. Entonces requiere un apoyo al procesador. ¿Sí? Por último, el Quad Channel es una tecnología que aumenta la velocidad de transferencia de datos. ¿Bien? Y el controlador de memoria a través de la adición de canales de comunicaciones entre ellos. Entonces, como que se refuerza la comunicación con estos canales y habilita una mejor velocidad. Pero las memorias de DDR4, la multiplicidad de canales que ofrece una caché de 8 MB.
Mejora el rendimiento del ancho de banda casi al doble que los de canales doble. Esta tecnología se encuentra a precios muy asequibles para las memorias de DDR4, a diferencia de las anteriores. Entonces tengo la posibilidad de tener una mayor velocidad de acceso y estar cerca del microprocesador para entregar la información lo antes posible. Y con una tasa de rendimiento muy alta. ¿Qué pasa con el tema memoria virtual? Esto es algo que hasta acá lo mencionamos por arriba, ¿sí? Cuando hablamos de memoria virtual, tanto sea Windows como Linux, se refiere a una porción de disco rígido. ¿Y para qué sirve el tema de memoria virtual? Bueno, la memoria principal, digamos, tengo CPU, caché, memoria principal, hasta acá. Pero ¿qué pasa cuando la memoria principal se empieza a llenar? Pero, profe, es muy grande la memoria, igual se llena. Entonces, por una cuestión de rendimiento, se empiezan a agregar en forma automática porciones de memoria hacia la zona de intercambio en disco rígido. Entonces, ¿qué pasa? La memoria principal se pagina, se divide en páginas y se envían esas páginas al disco. O sea, los bloques de la memoria pasan a ser páginas dentro del disco rígido. Es una cuestión conceptual. Digamos que porciones de memoria principal pasan al disco rígido y en un momento determinado se vuelven a leer. Profe, ¿se puede fijar qué tamaño de esa memoria virtual se puede Sí. digamos, acceder en el disco? Sí. Vamos a verlo. Vamos a mostrarlo en Linux, en Windows. Vamos a verlo en mi máquina. Si yo quiero saber en mi máquina qué está pasando, voy a ir, por ejemplo, a Sistema. Están viendo mi escritorio. ¿Sí? Vamos a ir a Sistema. Vamos a ir a Configuración Avanzada. ¿Sí? Vamos a ir a... acá es donde yo puedo establecer un punto de restauración. No sé si lo pueden llegar a ver. El punto de restauración, ¿para qué me sirve? Para restaurar la máquina, lo tengo que hacer antes de hacer un cambio en la configuración. Voy a instalar un driver nuevo, voy a actualizar a BIOS, voy a hacer lo que fuera que voy a hacer, me hago un punto de restauración. Los hace en forma automática también, ¿sí? Pero vos podés hacerlo en forma manual. Voy a decir acá. ¿Ese punto se carga en el disco rígido propio o también se puede cargar en una memoria flash? O sea, en un pendrive o algo. No, es interno. Es el tema. En este caso es una notebook y la notebook tiene particionado el disco en C y D. Digamos que tiene una imagen de toda la máquina en un momento determinado. A nivel configuración, registro y demás. Y a partir de ahí vos podés llegar a configurar esto. Vamos ahora a ir a ver a la parte de rendimiento. Acá tengo opciones avanzadas. Y en opciones avanzadas tengo memoria virtual. ¿Lo están viendo? Memoria virtual. Voy a cambiar. Y acá es donde yo puedo decirle a la máquina, no, en vez de que lo administre el sistema, yo voy a decidir cuánto le voy a dar de memoria virtual del espacio libre de mi disco rígido. Y lo manejo yo. Si yo deshabilito esto, va a tomar la configuración que yo dije, que la tengo acá abajo. Por acá establecí un mínimo de 16 megas, un máximo 4 gigas. 3.918, aproximadamente 4 gigas. Recomendado para el equipo dice 2 gigas y medio. Si lo mejor es decir, Windows, manejalo vos. ¿Está? Pero si yo quiero jugar con esto, me va a decir que los cambios que aplico ahora, cuando reinicie el equipo, se ejecutan. Se tienen en cuenta, se vuelve a configurar. De esa manera yo manejo y administro en un Windows la zona de intercambio, la zona swap. Y el tema de la parte del punto de restauración, puedo lograr ubicar bien. Opciones avanzadas. Vamos a comentar algo, gente, que me interesa. Por ahí es más de sistemas operativos, pero cuando yo hablo de un grupo de trabajo o poner una máquina en dominio, desde acá lo hago.
Voy a cambiar y digo, bueno, la máquina se llama ahora, normalmente PC número tal, o servidor tal, y va a pertenecer al grupo de dominio. En este caso es un grupo de trabajo. Si no, acá, donde dice dominio, lo tengo que poner, cambiar y escribir un dominio para que se vea, digamos, dentro de un entorno de directorio activo de Windows. ¿Qué es el directorio activo? El Active Directory, que se administra hoy por hoy dentro de lo que se llama System Center. Donde yo tengo la colección de equipos que son de la corporación y la colección de usuarios que son de la corporación, de la empresa. Y de los cuales puedo asignarles políticas. A los usuarios, por ejemplo, que refresquen su contraseña cada tanto tiempo. Que la contraseña tenga tantos caracteres, números, mayúsculas y minúsculas. ¿Está? De tal tamaño. Eso ya por definición, por política. ¿Qué lo hace automáticamente el sistema? Le dice al usuario cuando se loguea, perfecto, entraste, bueno, ahora cambié la contraseña porque te venció tu plazo. Y ahora cambiamos las políticas, así que tienen que ser de 10, de 12 dígitos, mayúsculas, minúsculas y números. Hasta ahora eran de 6, ponele. Pero bueno, reforzamos las contraseñas. Y podés decirle a los equipos que se reinicien los domingos a la madrugada, por ejemplo, si quedan prendidos. ¿Por qué? Porque al reiniciarlo impactan las configuraciones, las actualizaciones que le hiciste desde tu sistema System Center. Podés también tener actualizaciones de antivirus, podés tener un montón de cosas en forma central a nivel corporativo, que es lo importante. Si bien desde lo que se llama el servicio al usuario o mesa de ayuda, cuando la máquina tiene un problema, los chicos van y asisten al usuario o en forma remota. En forma remota se utiliza por ahí una aplicación que se llama Dameware. A nivel local de la red, con Dameware hay una opción que se llama Mini Remote Control y vos, como estás en el mismo dominio, todas las máquinas se ven, están en la misma red. Entonces vos pones el número de PC, te registrás con usuario y contraseña relativa a estas aplicaciones que vas a modificar con la máquina. Tenés que estar logueado en un grupo que sea administrador de equipos. Entonces, tenés que estar, ese grupo al que pertenece la gente de mesa de ayuda o la gente de infraestructura, tienen que estar configurados como administradores y de grupos de dominio. Entonces, vas a poder hacer cambios en la configuración de los equipos. Si no, no te deja entrar. Vos querés hacer todo esto y no te deja. Después de hacer estos cambios, reiniciás y aplica el cambio y pasa a pertenecer al dominio. Cada vez que se arma una máquina nueva, o se formatea y se cambia, se renuevan versiones del sistema operativo y demás, normalmente se hace esto de sacarla del dominio y volver a ponerla en dominio. Y además se definen para las distintas políticas, también de usuarios como de equipos, distintas organizaciones, grupos, unidades organizacionales se llaman. Normalmente le dicen OU dentro de Active Directory. Entonces vos vas a mover usuarios dentro de una OU a otra, porque una persona que era un usuario común pasa a ser un técnico. O una máquina que era una máquina que estaba, por ejemplo, 5 de lo que sería el firewall, ahora pasa a tener relevancia para que el firewall la limite a los accesos que va a hacer. Hasta tanto no tenía límites porque la tenías en la mesa de ayuda arreglándola, por ejemplo. Y para que, por ejemplo, también tome las políticas de actualización. Lo que antes era WSUS, Windows System Update Services, ahora se hace desde dentro de System Center, también por política. Entonces, toda la empresa descarga las actualizaciones de todos los servicios que tiene contratados, de todos los paquetes que tiene contratados, y desde ahí, digamos que reparte a cada OU las actualizaciones que les corresponden. Y cada máquina las toma los domingos o los sábados a la noche o los domingos a la madrugada, y el domingo se reinicia y cuando viene el usuario el lunes, está una manteca lista para funcionar con las últimas actualizaciones, con antivirus actualizado y demás. Tiene que estar deshabilitado. Si ustedes tienen permitido el acceso remoto, hay virus que entran por esta aplicación. Esto hay que tenerlo deshabilitado normalmente. Bien.
punto de restauración. A ver acá, puedo escribir acá, que arriba a la derecha tengo para escribir. Punto de restauración. Crear, miren, qué sencillo que es con esta metodología. Fíjense, cambia la ventana. Propiedad del sistema está. Y restaurar el sistema ahora, porque primero vos generás un punto de restauración. Acá vas a crear un punto de restauración. Le pongo un nombre y digo nuevo punto antes de actualizar W10. Suponete que tenés un pack nuevo. Antes de actualizarlo, y le pongo la fecha, 31 de marzo 21, y lo creo. Y eso me genera un punto de restauración. Una vez que lo creas, y en un momento se te corrompe todo, volvés a esta situación, vas a punto de restauración, y acá tenés restaurar sistema. Y te va a ofrecer los últimos puntos de restauración que vos hayas creado. Esto que vamos a mostrar es uno que lo hizo en formato automático. Desde acá vos le das siguiente y te levanta la máquina como estaba antes de la actualización que falló. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Seguimos con virtual? Memoria virtual es memoria swap, memoria de intercambio. ¿Tá? Es el lugar, una porción de disco que, por ejemplo, es obligatoria en la instalación de un Linux. En ese Linux que vas a instalar te dice, bueno, pero ¿cuánto le vas a dar de memoria virtual? Antes se solía dar el doble, la mitad de lo que tenías de memoria principal, ¿tá? Porque como que era como una buena porción como para que trabaje. Hoy con 2 GB normalmente están trabajando muy bien. Porque ya las memorias nuevas ya tienen 4, por ejemplo, o más. Entonces con 2 más de soporte es como que va migrando de a poquito, desocupa, y con eso puede trabajar sin ningún problema. Bien. Entonces, por un lado, de la caché para la izquierda, hacia el procesador, se mantiene en memoria principal, se mantienen las partes activas del programa. Y la parte que ya va cayendo en rendimiento, que últimamente no se lo está accediendo, las menos recientemente utilizadas, ¿le suena a una política? Se van tirando automáticamente por esa estadística hacia la zona de intercambio. De manera tal que siempre el sistema operativo te garantiza disponer de memoria principal. Está en la memoria, pero es como que está como para poder pisar cuando quieras, porque lo tengo en la zona de intercambio. Más o menos el criterio es ese, con sus palabras. Una forma de tener referencias sería esta versión, que una porción de lo que tengo en la memoria física la puedo interpretar como que está dentro del disco rígido en direcciones virtuales. Entonces, agregamos un dibujito más al micro, las cachés, la memoria principal, a lo que sería el disco rígido, ya sea de plato o disco sólido, es lo mismo. Cuando la memoria principal se llena, el sistema operativo asegura tener bloques disponibles dividiéndola en marcos del mismo tamaño. La memoria principal entonces se divide en marcos, ¿está? Esos marcos se pueden llevar al disco rígido a una zona reservada llamada zona de intercambio, que se la suele dividir en páginas. Entonces, un marco de memoria principal ocupa una página de la zona de intercambio. ¿Bien? Entonces tenemos este concepto, este gráfico, espacio de direccionamiento virtual, lo puedo encontrar entonces de esta manera, dividido en páginas. Para lo cual va a haber una tabla de páginas que va a administrar el sistema operativo para saber dónde están los marcos de la memoria principal. ¿Está? Bien, entonces cuando se hace falta una traducción de direcciones para poder interpretar dónde está lo que la CPU requiere. Vamos a decir esto, la CPU necesita algo y tiene una dirección virtual que es la que conoce el program counter, el contador de programa. Entonces, ¿qué asigna el contador de programa? Una dirección virtual que contiene una página y un desplazamiento.
Entonces, yo voy a buscar en la tabla de páginas esa página justamente, ¿bien? Y me va a devolver por esa traducción un marco de memoria principal, que si está presente, la busca en la dirección de memoria principal, agrega el desplazamiento y llega a la posición que quiere buscar la memoria virtual. Pero si no está presente, voy a la parte de tabla de páginas, ubico la página dentro del disco virtual, le agrego el desplazamiento y obtengo la actualización, la información que necesito para actualizar la memoria principal. Actualizo caché y le doy a la CPU lo que requiere. Bien. Un poquito más profundamente analizamos la tabla de páginas. Tenemos un número de página y tenemos más datos, no solamente el número de página y el desplazamiento, sino que tengo datos como esto, que está bueno, fíjense. Son unos bits reservados para esta información. Me dice si lo que está buscando el microprocesador está presente. Un bit que va a indicar presencia. Un bit que va a indicar si está actualizada o ensuciada. Está ensuciada cuando requiere actualización. ¿Ok? Si está siendo referenciada. ¿Para qué va a querer un bit de referenciado? Pues para decidir si la va a sacar o la va a dejar porque se está utilizando últimamente. A concepto de estadística. Y si está siendo protegida o no, no lo tengo que proteger. ¿Bien? Y el marco que hace referencia al marco de la memoria principal. ¿Bien? Entonces esto me va a servir a mí o al sistema operativo, le va a servir para decidir si está presente en la memoria principal o tengo que ir a buscarla a la página, a la tabla de páginas y por ende a la zona de intercambio. Entonces es un poquito más complejo de lo que yo dije, pero lo que a mí me interesa que puedan explicar es con sus palabras estas situaciones. ¿Para qué me sirve la presencia? Para saber si está presente en memoria principal. ¿Para qué me sirve saber si está limpia o está sucia? Pues si me sirve el dato lo tengo que actualizar. Si está siendo referenciada me sirve para saber si la puedo eliminar o no. Y si está protegida para saber si la puedo escribir o no. Bueno, un programa en ejecución, esto es assembly. Estas opciones son de assembly. Normalmente add C, D implica lo que está contenido en D, súmalo a lo que tenga C. Si C está vacío, C y D van a valer lo mismo cuando le sume D a C. Pero si C ya contenía un valor, después que salga de esta sentencia add C, D, ya digamos que C va a tener un valor mucho más amplio del que tenía antes. Move a D implica poner en A lo que está en B. ¿Está? Siempre es origen, destino. Y jump, sum, es, digamos, saltar al valor que está contenido en la variable suma. O sum. Bien. Paso a paso sería más o menos así. Cuando vamos a ver a la parte resaltada, move A, B. Lo primero que se va a hacer es ubicar en la tabla de páginas la dirección virtual, que es la que conoce el microprocesador. Luego, lo que podemos hacer es analizar y decir, esto lo hace el sistema operativo. Toma una intervención que salta por una orden de excepción y se fija la página si está en memoria. Si está en memoria, bien, directamente la puede acceder. Bien, si está disponible, está presente, si está presente, la accede y la entrega, pero en este caso está indicada como en 0, quiere decir, no está en memoria. Por lo tanto, ya sabe que tiene que refrescar la memoria. Así que va a llegarse hasta la tabla de páginas, va a identificar ese dato en la zona de intercambio y lo va a llevar al marco libre, a un marco libre en memoria principal, suponiendo que hay un marco libre. Y si no, va a haber que pisar otro marco que esté grabado en zona de intercambio. Luego sí, ya va a actualizar la tabla de páginas y va a llevar el dato al proceso que está pidiendo, solicitando ese dato en memoria, el microprocesador.
Este es el caso de la excepción. Cuando se da una excepción que está ausente, interviene el sistema operativo y se actualiza desde la zona de intercambio a la memoria principal, se actualiza la tabla de páginas y se abastece el dato o instrucción al procesador. En este caso es un valor que se movió de B a A. ¿Bien? Se movió de B a A. ¿Qué más? Vamos a achicar esto y por movernos. Acá aparece una mejora, una TLB, que es un hardware. Ese hardware aparece como para funcionar a nivel caché. Y decir, bueno, che, todas las páginas que tengo que descartar porque necesito descartarlas para hacer lugar, en vez de borrarlas, vamos a ponerlo en un lugar, en una caché que se llame TLB, porque por ahí, antes de tener que, ante un fallo, ante una situación como la anterior, antes de tener que ir a la zona de intercambio, vamos a fijarnos en la TLB si no quedó ahí. Entonces, si está ahí, abastezco la propiedad que me está pidiendo el sistema operativo, interviene el sistema operativo para fijarse en la TLB antes de ir a la zona de intercambio y actualizar la tabla de página, la memoria y instruir con abastecer con datos de instrucción al microprocesador. Bien, también tiene su propia estructura. Tiene una ID de proceso, una etiqueta, página física, un bit de validez, un bit de referencia y un bit de ensuciado. Y también tiene un bit de protección. Esto es como para que el sistema operativo pueda tomar acción y tomar decisión de qué es lo que tiene que hacer con esos datos en TLB. Profe, ¿qué Normalmente, sería sí, un bit ensuciado? el bit ensuciado en 0 te está diciendo que la información que está alojada se puede utilizar. ¿Sí? Ah, Por ejemplo, pensemos en la caché. También la caché utiliza un bit de ensuciado. El sistema operativo lee que se actualizó, que el dato que está ahí ya cambió. ¿Y por qué no lo escribió? Y para no tener que ir hasta ahí a activarlo. Pero digamos que si tiene que leer esa dirección, primero la tiene que actualizar. En este caso, para la memoria principal. Suponete que una operación actualiza una dirección de caché, pero vos no querés ir hasta la memoria principal a escribir porque tardás mucho. Entonces, solamente vas y escribís que en una posición de bit de ensuciado en memoria, que ese dato cambió. Entonces, si realmente tenés que leer esa posición de memoria, pará que lo tengo que escribir. Entonces, ahora sí, detengo todo, voy a esta memoria, actualizo el dato de caché en memoria principal y ahora sí, léelo cuando quieras. Suponete que otro proceso lo quiere leer, no el que hizo el cálculo. Hay otro proceso que está leyendo una variable que se modificó y que ese dato está en caché y todavía no se actualizó en memoria. Porque podemos hacer algo que se llama escritura inmediata, pero que perdemos ciclos de procesador, o podemos hacer escritura diferida, que es cuando vos no querés ir hasta memoria porque está lejos. Entonces, marcas que se ensució, si alguien la va a leer, bueno, ahí sí paro todo y actualizo. Si no, es como que dejo correr el procesador que trabaje. gracias, profe. No, por nada, cualquier cosa esto lo volvemos a ver, ¿eh? Tranquilos porque puede ser complicado esto. Y acá es como un diagrama de flujo, es un diagrama de flujo donde intentamos explicar cómo es el sistema de traducción. El microprocesador maneja una dirección virtual, lo que tiene el program counter, ese registro, es una dirección virtual, que no es la real. Entonces, antes de buscar, buscan la TLB. La TLB es una caché de memoria, digamos, que está actualizada, últimamente referenciada. Más allá de que si no está, o sea, quiere decir, puede ser que haya cierto, entonces lo que va a tener que hacer es, si el acceso está permitido, traduce la memoria y va a la dirección física. Esta traducción se refiere a fijarse en esa dirección si está presente en la memoria. Si está presente y está disponible, toma la dirección física y accede a la memoria. Ahora, puede ser que no esté permitido y se produce un fallo, una excepción, interviene el sistema operativo y actualiza todo. ¿Está bien? Ese fallo va a decir, busca en la tabla de páginas, en la zona de intercambio, y si está presente en memoria, anda y escribilo y actualizalo.
Si no está presente, le va a hacer una excepción y va a tener que ir sí o sí hasta la zona de intercambio y actualizar tanto la memoria principal como las caché y entregar el dato o la instrucción que está esperando el microprocesador. Y vuelve todo hacia atrás, digamos, el dato y se le responde, digamos, al microprocesador con una dirección real, concreta, física, cuya dirección real el procesador no sabe, no conoce. Pero es como un método de abstracción para que el sistema, digamos, funcione sin tener que tener tanta información en el microprocesador. Porque vieron que el micro es muy chiquitito, es rápido, pero no hay mucho lugar de información. Y fíjense que estamos hablando que vamos a guardar hasta 256 entradas en la TLB. Es bastante información. En el micro nunca entraría eso. Entonces, ¿qué me permite esto de manejar memoria virtual? Me permite ejecutar programas mayores que la memoria principal, inclusive mayores. ¿Está? Ahora vamos a ver por qué. Me permite mejor aprovechamiento de la memoria porque no requiere un espacio consecutivo. Puedo tener pedacitos de datos en distintos lugares de memoria. Se puede tener más procesos en memoria, aunque no todos a la vez. Algunas veces en páginas, marcos llevados a páginas a memoria virtual. Proporciona la reubicación de los programas, puedo mover dinámicamente, esto lo hace el sistema operativo, y puedo tener un espacio de direcciones protegido por proceso. ¿Esto por qué es? ¿Se acuerdan cuando vimos lo que era en sistemas operativos 1, no sé si ya cursaron todos, lo que es la zona crítica? No, yo no Acá, cursé. ¿no cursaste? Bueno, No, profe. lo que indica zona crítica es que dos procesos compiten por una variable. Por ejemplo, puede ser por otras cuestiones, pero por ejemplo lo más conocido para nosotros, se declara una variable y en un determinado momento dos procesos la quieren leer. Una la quiere leer y otra la quiere escribir. Entonces, ¿cómo arreglamos esta situación? Bueno, esto de la reserva, la protección, por ejemplo, me va a permitir a mí asegurarme que hasta que yo no la escriba nadie la pueda leer, esa variable. ¿Me explico? Es simplemente eso, proteger una variable para que, hasta ahora entiendan eso, que yo la protejo la variable para que nadie la pueda leer hasta que yo no la actualice, porque yo ya sé que ese valor cambió porque acabo de hacer un cálculo que va a modificarla. Entonces la protejo para que nadie la acceda. La actualizo y permito que se pueda leer después. Y un tema muy importante que está diciendo acá, ejecutar programas mayores que la memoria. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando ustedes juegan un juego, y el juego pesa muchísimos gigas, inclusive más que la memoria de la máquina, ¿cómo puede ser que se ejecute? Porque no entra todo en memoria. Entonces, ¿qué se hace? Se trae de a módulos, de a pedacitos, y una parte de la que se va a acceder después está en swap, y mientras estoy acercándome a la parte del juego, porque vieron que el juego es un poco secuencial, aunque es reutilizable los módulos, pero una parte está en zona de intercambio, la tengo precargada ahí desde una parte del disco rígido y la tengo cerca y después voy moviendo partes de marcos de memoria principal y lo actualizo con páginas de la memoria virtual. Y es dinámico. Termino de ejecutar un módulo de juego y descargo esa parte de la memoria principal y pongo otros marcos, utilizo los mismos marcos con páginas que tenía alojada en la zona de intercambio, en zona virtual. Cuando digo memoria virtual, es memoria de intercambio, memoria swap. Es lo mismo. ¿Se hacen una idea de esto, de este dinamismo que pasa todo el tiempo mientras estamos trabajando? Hay que Sí. imaginárselo, no es tan fácil, ¿eh? Una pregunta, A profe. ver si podemos. La swap, o Sí, sea, va a actuar también como RAM, como memoria principal, actúa como RAM. Entonces, justamente. al apagar el Sí. sistema, también la swap se volatiliza, o sea, desaparece. En realidad queda escrita porque es disco, pero lo que no quiere decir que tenga Eh, sentido usarla, porque desde que arranca la máquina, es como que hay que actualizar todo.
el sistema va a detectar que esa zona de intercambio tiene algunas páginas que pueden ser direccionables o no, depende. Porque vos pensás que por ahí la zona de intercambio quedó con páginas de una parte de un juego que jugaste hace un mes. Obviamente que va a estar disponible para que se reescriba esa zona de intercambio. ¿Me explico? O sea, se puede Pisa, pisar la información. exactamente. Si bien es disco y es permanente, queda disponible para actualizar según lo que tiene la máquina en este momento. Hay aplicaciones específicas para manejo de memoria y para optimización de memoria también. Ahora hay sistemas operativos que, bueno, que se los programa para optimizar este flujo de información. Es la implementación de esta TLB. Bien. Se va a valer de todos estos valores que tiene la TLB para poder darle dinamismo y acción en cuanto a tener lo más recientemente utilizado en la TLB. Entonces, todo lo que yo vaya a leer tanto a memoria como a zona de swap, zona virtual, va a hacer que se actualice la memoria principal y también se actualice la TLB, porque la TLB es una caché, es un hardware, ¿está? Y también es un hardware el dispositivo que hablamos como gestor de memoria. El gestor de memoria, que cuando tenemos dual channel son dos gestores de memoria. ¿A dónde fui? Por acá lo dejé. Lo puse muy atrás, pero bueno, está por acá. Tengo un gestor de memoria por cada canal. Un controlador de memoria tengo por cada canal. Acá figura en el dibujo uno solo, pero en algunas arquitecturas tengo un único controlador de memoria para cada canal. O digamos que el controlador de memoria accede directamente a los 2 canales o a los 4 canales simultáneamente. En la caché L1 tengo data e instrucciones. Fíjense que acá, cuando estudiamos la caché, una pregunta era, bueno, ¿era memoria caché fragmentada? A esto se refiere. Si la caché es fragmentada, se refiere a separar datos de instrucciones. Y la L1, por conveniencia, los diseñadores de arquitectura, los ingenieros de arquitectura de sistemas, han definido dividirla. ¿Y por qué? Y porque realmente es una ventaja. Bien. Agiliza mucho la ejecución de procesos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo con esto estoy más que feliz. Vamos a abordar el fin de semana largo los cuestionarios. Los invito a que hagan eso, que se anoten las consultas, que las anticipen al grupo, el que sepa contestar, conteste. Y si yo veo que hay algo raro, voy a intervenir y voy a decir, me parece que esto va por acá, y lo analizamos juntos. ¿Sí? Básicamente este es el esquema, digamos, en bruto que nos va a permitir entender qué pasa. Acá, sí, te escucho. Perdón, ¿las consultas dónde las hacemos? Primero se las anotan, porque por ahí cuando surge la pregunta, no estamos en clase, no estamos conectados, cada uno está en la suya, entonces la idea sería que se las anoten y la escriban en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Bien, ahí es donde digo, bueno, que participen, que jueguen al profesor, que, bueno, si la tenemos clara, lo digamos ahí, si no, si tenemos un ratito, miremos o el PowerPoint o el apunte y podamos responder, o investiguen en internet. O sea, no escatimen esfuerzo porque acá va a haber información actualizada en la web, seguramente. Bien. Sí, gracias, profe. No, un gusto. Así que, Marcelo, no sé si querés comentar algo. Hace rato que no hablamos. Cualquier cosa rara que veas, te invito a que escribas a todos, que se animen, de manera tal que lleguemos al parcial con la mayor parte de dudas ya atendidas, digamos. Bien. Así que van a ser las 9, creo que estamos en un buen horario. El que quiere preguntar, si quiere charlar, se queda, el que se quiere ir, se va. El que tenga cosas que hacer, los libero. Porque también esa tecnología se tiene que reducir en tamaño. Porque vieron que el SODIMM, no lo mencionamos por ahí, pero el SODIMM, vamos a buscarlo por acá,
es una plaqueta un poco más chiquita que la memoria DIMM que nosotros vimos ahí, porque todo lo que es notebook es un poquito más pequeña. Notebook y All-in-One, ¿no? Y all-in-one, y a nivel tablet debe ser otro tipo de, pero viene todo soldado ya. Cuarta generación, 8 GB de DDR3, 1600 MHz, en stock, es lo que se está vendiendo. Algunos se agotaron por acá y aquí hay una buena imagen. Vamos a quedarnos con esto. Entonces el SODIMM es la misma arquitectura que nosotros podemos tener a nivel DIMM, pero es para notebook. All-in-One podría ser también parecida. La verdad que no conozco. No se puede conocer todo, pero si quieren lo investigamos. Os los invito a que lo investiguemos. Es más, vamos a ver si existe para All-in-One. A ver qué aparece acá. Mira vos, memoria SODIMM de All-in-One. ¿Te gustó? Es un SODIMM. Me El gustó otro tu día comentario. abrí una All-in-One y... Qué fantástico lo tuyo. Sos un aventurero. Oh, no. ¿Estás trabajando de reparación? No, estoy un poco medio de cara dura. De a poquito. Bien. ¿Le puedo hacer bien. una pregunta? Dale. Me dio una computadora, bueno, quería que le actualice el Windows, tenía un Windows 7 Pro a Windows 10, pero lo primero que hice fue, no la aprendí, lo primero que hice fue, la desarmé, limpié todo, le puse pasta térmica porque no tenía nada, estaba Olvídate, atrás, se reseca. limpié todos los coolers, todo, se enchufé todo. Cuando armo y la voy a aprender, que no había aprendido, no me reconocía el disco rígido. La pregunta es, la arquitectura, o sea, si yo tenía dos puertos SATA, ¿no? Si yo cambio los puertos SATA, ¿no? De cómo estaba, la arquitectura puede ser que detecte como que el disco rígido, si cambié el pin, ¿es nuevo? Sí. O sea, Sí, que tengo que... porque fíjate que hay principal y secundario. Está bien. Entonces, tenés primario, que va a ser el de arranque, y el secundario va a ser el que digamos que usás como apoyo a la capacidad de memoria como una unidad, pero una unidad física. Hay unidades lógicas que son las particiones que vos hacés dentro de un disco físico. Pero normalmente tenés un disco con partición primaria, que es donde está el sistema operativo, y puede ser un mismo disco físico con una partición secundaria que lo ves como una unidad. Pero vos también podés tener en un segundo zócalo, donde vos vas a poner el SATA, y lo va a ver directamente el disco completo con una unidad de almacenamiento secundaria. Y no va a buscar ahí un sistema operativo de arranque por más que lo tenga. ¿Se entiende? ¿Y eso se puede modificar desde la BIOS? No. O sea, lo que vos, para mí, si no te lo detectó, porque le pifiaste al primario. Sí, de hecho Cambiá, bueno, sí, eso. Es eso nada más. Después anduvo bien, la actualicé, quedó bárbara. Bueno. O sea, la máquina se fue Pero, al cliente. profe, Ahora, la pregunta del millón es... disculpe. Un segundito. La pregunta del millón ¿es un sistema legal? ¿O le pusiste un... No, es legal porque él tenía activado su Windows Pro legal. Lo pudiste actualizar, perfecto. Cuando vos lo actualizás de Windows, ya te pega su serial al nuevo. Así que no, todo legal. Te felicito. Porque normalmente a veces cometemos el error de descartar todo lo que había, poner una copia pirata y en realidad cuando podés salvarle la licencia. Claro, vos bajás la imagen, pero no, usé la herramienta de Windows directamente, que es la legal, digamos. Y como tenía activado su Windows, se pegó la misma serial al Pro, al 10. Perfecto. Normalmente y últimamente, gracias a las mejoras de arquitectura, la licencia queda en la BIOS. Eso está bueno, sí, está bueno. Es una gran idea. Porque normalmente estabas buscando la etiqueta de abajo de la notebook y ya no la ves más porque está toda rayada, o la buscás, tenés que pedir un llamado telefónico para que te reconozcan la máquina. Y ahí está el problema. Claro, ¿no? Y yo normalmente, tengo una máquina que tiene 10 años, una notebook, y tengo fotos de cuando la etiqueta estaba bien. Pero yo en esa época yo no sabía, si de esos 10 años, no sabía que venía la BIOS UEFI. Esta máquina tiene BIOS. Pero bueno, después en un momento dije, me quedé tranquilo.
pero en máquinas más viejas, estamos hablando de, no sé, 2000, XP, qué sé yo, ya ahí no, es la etiqueta, y olvídate, o si no guardabas el número de serie, olvídate que le ibas a actualizar, o sea, necesitabas adquirir otro. Bueno, pero esos sistemas tenían sus inconvenientes, porque podías conseguir una licencia OEM de una empresa y la tenían 500 máquinas, y era una sola licencia para 10 máquinas, ponele, y la tenían 500 PC. Ese es un tema legal que no se terminó de acomodar, pero ahora ya lo arreglaron de otra manera, digamos. Gente, muy amables por todo, quedo muy agradecido, espero que aprovechen el fin de semana y bueno, nos quedamos en contacto. Listo, Listo, profe. profe. Buen fin de semana. Igual, para Buen fin de todos, semana. Felices Gente, hasta Pascuas. luego. hasta luego. Profe, Nos chao, Chao, vemos. chao. profe. Hasta luego. Chau, chau. Subiré el video lo antes que pueda. Un abrazo.